Dios le bendiga abundantemente a cada uno de ustedes que nos siguen cada semana en nuestro canal de YouTube, CISA La Verdad TV, donde estamos publicando enseñanza acerca de la palabra. Tenemos un mensaje cristocéntrico, centrado en la palabra, porque la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, es la que nos revela a Cristo, la que nos muestra el camino hacia la salvación. Por eso estamos dedicados a pregonar esta verdad y estamos usando este medio, el cual sugerimos que nos sigan. Dele a la campanita para que se le notifique cuando estamos subiendo enseñanza cada viernes y cada sábado. Llevamos una secuencia de estudio bíblico de los libros de la Biblia. En esta ocasión estamos trabajando el libro de los Gálatas. Estamos por el capítulo número 5. Después que el apóstol Pablo trabaja en los primeros 4 capítulos acerca de debatir todas las enseñanzas que están llevando los judaizantes, los maestros judaizantes, y establecer el mensaje de la gracia como lo principal, lo que hay que seguir. Entonces ahora él inicia una enseñanza que tiene que ver con la vida práctica de esa gracia. Leemos Gálatas 5, el versículo 1 en adelante. Está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan los que por la ley se justifican. De la gracia han caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién les estorbó? O sea, ustedes empezaron bien, venían caminando bien en la fe, le está diciendo. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que les llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de usted en el Señor, que no pensarán de otro modo, mas el que les perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen lo que le están perturbando. Por ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino servir por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden entre ustedes y se comen unos con otros, mira también que no se consuman uno al otro. El apóstol Pablo, como dije, trae ahora una enseñanza para la vida práctica de la vida en la gracia. Y inicia este capítulo diciendo, estén firmes en la libertad que Cristo le hizo libre. Y no vuelvan nuevamente a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Está diciendo, Cristo nos libertó para que vivamos en esa libertad. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad del creyente? Mantenerse firme y no someterse nuevamente a ningún yugo de esclavitud, a ningún tipo de enseñanzas, preceptos, doctrinas humanas. El apóstol Pablo, de hecho, en Gálatas 2:14 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos que se introdujeron secretamente, se han infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud. Entonces,
partiendo de esta declaración de Gálatas 2:4, donde el apóstol Pablo señala quiénes son las personas que se introdujeron secretamente, se infiltraron y que llevaron esta enseñanza con la motivación de que se impusiera un yugo sobre los hermanos. Entonces, la frase de yugo nos recuerda a lo que dijo Pedro en Hechos 15:10, acerca de aquello que traen a los gentiles bajo la ley, cuando él dice, ahora pues, ¿por qué tientan a Dios poniendo un yugo sobre el cuello de los discípulos que ni nuestros padres lo han podido llevar? Los judíos mismos no pudieron justificarse delante de Dios por la ley, por lo que no hay que poner ese pesado yugo a los gentiles, lo que le está diciendo. Entonces, el yugo de esclavitud no hace más que enredarnos en nuestro camino de consagración y una relación con Dios. Nos esforzamos para tirar del arado solo, sin Dios. Entonces, el yugo de la esclavitud nos deja restringido, frustrado, enredado. Y la palabra nos dice en Romanos 8:15, pues no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. No hemos recibido un espíritu de esclavitud. En Jesús tenemos la libertad. Entonces el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que nosotros solo somos salvos por la fe y no por los preceptos de la ley. La ley no tiene que ser la regla de vida para el desarrollo espiritual o para el crecimiento espiritual del creyente. El cristiano no debe vivir bajo estos preceptos. Por más que el nivel espiritual que estos representan sea equivalente a santidad, purificación, este principio de la ley no debe constituirse en la regla que obligue a esforzarnos por vivir una vida cristiana de acuerdo a lo que establece la ley. Lo que Pablo le está tratando de enseñar en este momento a las iglesias de Galacia, hoy a la iglesia de Cristo, que hemos sido salvos por la fe y que debemos constituir nuestra forma, nuestro estilo de vida basado en este principio. Entonces, la gracia que Dios nos proporciona nos da la morada y la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, nos capacita para vivir a un nivel espiritual más elevado que lo que la ley requiere. Entonces, toda esta provisión es nuestra al confiar en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, al confiar en el sacrificio de la cruz. Entonces, al estar unidos nosotros a Cristo, recibimos todo lo que necesitamos, es decir, salvación, redención, purificación, santificación. Cuando viene Cristo, entonces nosotros tenemos a nuestra disposición todo lo que necesitamos para estar en una relación directa con el Padre. El apóstol Pablo dijo en una ocasión que los cristianos estamos unidos a Cristo y que hemos sido bendecidos con toda bendición espirituales en Cristo Jesús. Entonces, debemos creer y apropiarnos de esas verdades que se expresan en las Sagradas Escrituras. Que confiemos de verdad en esa provisión de gracia, en esa provisión de favor, y nos apartemos de todo sistema legalista que nos obliga a esforzarnos en el cumplimiento de ciertas reglas. En Cristo tenemos libertad. Él no nos ha colocado bajo un pequeño sistema legal de regla, de preceptos, de obligado cumplimiento. No lo ha hecho así. No utilizamos, de hecho, los 10 mandamientos como leyes para la vida cristiana. Los creyentes
Sabemos que no debemos quebrantar los mandamientos, pero hemos sido llamados a vivir en un nivel más elevado. Y en este nivel estamos cuando tenemos la libertad en Cristo, cuando conocemos de esta libertad y vivimos en esta libertad. Nosotros tenemos libertad, como enseña el apóstol Pablo, al estar unido a Cristo. Y esta libertad no es una regla, sino un principio de vida basado en que debo agradar al Señor Jesucristo, vivir y promover y ir desarrollando esa santificación que Él me otorga con la salvación. Es decir, que nuestra conducta debe ser agradable delante del Señor. Entonces, no tenemos que buscar agradarnos a nosotros mismos, agradar a alguna organización, a algún líder, a algún pastor, sino agradar al Señor. Vivir de acuerdo a lo que nos dice la palabra. En esto consiste la libertad que tenemos en Cristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, por eso el primer punto de atención del apóstol Pablo para esta parte, que es la parte más práctica de la carta a los Gálatas, es una invitación a recordar que Cristo nos liberó para que vivamos en esa libertad. Y a la vez un llamamiento para ¿qué? Para mantenernos firmes, porque parte de la responsabilidad del creyente ha recibido con la salvación un paquete que dice que eres justificado, que eres redimido, que se te ha dado la santidad, y dice que siga la santidad, que construya tu vida espiritual en esa santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Que siempre es apartado para Dios. Dice que debemos mantenernos firmes en la libertad, no sometiéndonos nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, la libertad es de no entrar en ese juego de querer ganar nuestro propio camino hacia Dios, de poder hacer un camino hacia Dios. La libertad del pecado, de la culpa, de la condenación, la libertad de la pena y el poder. Todo esto solamente es a través de Cristo. Nosotros no lo pudimos lograr, no lo podemos hacer. Entonces, estar firme significa que se necesita un esfuerzo y que debemos ser conscientes de ello para permanecer en ese lugar de libertad que el Señor nos ha otorgado. Para eso nos dejó el Espíritu Santo, que nos ayuda a poder seguir caminando en esa libertad. Alguien que está legalmente hecho libre en Jesús todavía puede vivir en esclavitud, ya que pueden ser engañados para colocarse de nuevo en una posición de esclavo cuando empiezan a seguir reglas y preceptos que son de hombre, que le invitan a hacer cierto sacrificio para ganar la gracia, para ganar favor, para ser lleno del Espíritu Santo aún. Y la palabra nos dice que cuando el Señor nos alcanza, nos elige y nos da por su gracia la salvación, nos santifica, nos justifica y ya Él compró nuestra libertad. Nosotros, el llamado que nos hace el apóstol Pablo es la responsabilidad del creyente de estar consciente de qué es lo que vive esa relación con Dios en esa gracia, estar consciente de qué fue el regalo inmerecido que se le dio con la salvación y permanecer y cultivando cada día más esa santidad, esa libertad. El apóstol Pablo continúa diciendo, de hecho, yo Pablo le digo que si usted se circuncida, Cristo no le aprovecha para nada. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligan lo que por la ley se justifica y de la gracia han caído. Cuando abrazamos las reglas, la ley como un principio para caminar con Dios,
tenemos que dejar ir a Jesús, porque no son compatibles. Recordemos que la ley era un pacto condicionado, no era como el pacto que hizo Jesús en la cruz, que es de una sola dirección, donde Él derramó toda su sangre para comprar nuestra libertad. Y no está exigiendo que nosotros por nuestras habilidades, capacidades o por nuestros méritos hagamos tales o cuales cosas para agregarle algo a la gracia, a la salvación. Entonces, ya no es nuestra justicia. No debemos intentar ganar la gracia por nosotros mismos. Entonces, a los Gálatas en este contexto, para recibir la circuncisión, que era este ritual que declaró que un gentil se acercaba por la ley, estaba hablando de que si lo hacía de esta manera ya no estaban confiando en Jesús, ni en su justicia, ni en el sacrificio de la cruz, sino que estaban confiando en sí mismo, en lo que podían hacer para alcanzar el favor de Dios. Entonces, así, por esto el apóstol Pablo puede decir, Cristo realmente no aprovecha para nada si están devolviéndose a realizar estos rituales para alcanzar el favor de Dios. Entonces, los legalistas que habían en la iglesia de los Gálatas querían que pensaran que podían tener tanto a Jesús como una ley en la relación con Dios. Pablo le dice que esto no es una opción abierta para ellos. El sistema de la gracia y el sistema de la ley son incompatibles. Entonces, el rito de la circuncisión, por eso el apóstol Pablo lo menciona, porque era que estaban haciendo un llamado a la iglesia gentil a someterse a esta práctica como parte del proceso de la consagración espiritual y de la salvación. Entonces eso era un distintivo de la ley, esa era una marca que indicaba a qué organización o qué creencia están siguiendo. Entonces, en este pasaje, Pablo llega a este punto de que si se aplican esta marca, este distintivo de la ley, entonces Cristo no les servirá para nada, porque ya están anunciando qué es lo que están siguiendo con este rito. Entonces, así es que si ellos le agregan algo al principio de la gracia, la provisión completa que nosotros tenemos en Cristo Jesús y que hemos aceptado por la fe, entonces la estamos invalidando por la obra que nosotros hacemos en la carne. Entonces, Él está haciendo el llamado nuevamente. Si decimos que hemos confiado en Cristo, que creemos y que tenemos a Jesús y que creemos que nuestro Salvador, que nuestro Redentor, entonces, ¿por qué se pretende añadir cosas que tienen que ver con obra de la carne para la salvación? Entonces quiere decir que la persona no es salvo si tiene que hacer cosas para alcanzarlo. Entonces, si un creyente de esta época llegaba al extremo de circuncidarse, que era una marca distintiva de la ley de Moisés, recordemos que esta fue la marca que estableció Dios para su pueblo, para el cumplimiento de la ley. Entonces, si intentaba pasar por alguna otra experiencia para basar en ella su salvación, como podría ser el caso de personas igual en nuestro tiempo, que pueden ir a prácticas que estaban destinadas a este tiempo de la ley para el pueblo judío. El Señor dice no va a serle de ningún provecho. No, porque nosotros hemos decidido preparar nuestra propia medicina o nuestra propia solución para poder acercarnos a Dios. Y recordemos que el único camino no es que hay varias formas. El único camino para acercarnos a Dios es a través de Jesús. Y que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de Calvario sacrificio lo que es la justicia de Dios. Esta fue completada. Por eso el apóstol Pablo dice, si usted
hombre si circuncida está obligado a cumplir toda la ley. Y recordemos que el hombre no fue capaz de cumplir a cabalidad toda la ley. Él le dice, puede elegir circuncidarse, puede elegir hacer esta práctica, hacer este rito, puede elegir vivir por la regla, pero tiene que cumplir toda la ley. Entonces, iban a entrar en esa creencia de que para alcanzar gracia y salvación se necesita que nosotros hagamos algo. Y por eso el apóstol Pablo dice, de estar invalidando a Jesús, de nada le sirve. Entonces, tenemos hoy la libertad de estar unidos a Cristo. Entonces, debemos nosotros tener conciencia de esto y debemos estar seguros que nuestra conducta siempre debe agradar a Cristo por lo que Él hizo. Nuestro objetivo, nuestro propósito de vida cristiana es complacer el corazón de Dios, no siguiendo ningún sistema de normas legales obligatorias, sino una consagración que será a través de nuestra relación íntima y constante con Dios. Si dice el apóstol Pablo, ustedes se desligan de Cristo, lo que por la ley se quieren justificar, y de la gracia han caído. O sea, no hay una relación, no hay una posibilidad. Entonces, caer de la gracia es lo opuesto a ser salvo por gracia. Entonces, por eso el apóstol Pablo le está poniendo y se lo dice bien claro, bien tajante, entiendan que no es compatible. Ya venía todos los primeros capítulos explicando acerca de el pacto de la gracia y sobre la ley, el propósito de la ley, cómo había que cumplir. Entonces, por eso, ahora le está diciendo, ahora vamos a la vida práctica de vivir en gracia. Entonces, en la carta a los romanos, el apóstol Pablo comenzó viendo al hombre en lugar de cómo estaba el hombre en una bancarrota total, sin justicia, completamente depravado, inútil, improductivo, con frutos totalmente dañados. Entonces, por eso él dice, el hombre es un pecador ante Dios. Entonces, la conclusión de la carta a los romanos se puede ver el hombre al servicio de Dios y aconsejado a realizar ciertas cosas, no solo que se le piden que hagan ciertas cosas, sino que empiecen a vivir una vida diferente como consecuencia de estar en obediencia delante de Dios. Anteriormente estábamos separados, muertos en delitos y pecados. El Señor nos alcanza con su gracia y ahora nosotros entramos en un proceso de obediencia, de vivir de una forma que le agrada a Dios. Entonces, es importante que podamos entender, conocer y practicar esta verdad, porque el Evangelio es tan simple, tan sencillo, que es que Cristo vino y pagó el precio y quitó toda acta, toda culpa que nos era contraria, que teníamos una marca de perdición, de pecado. Entonces, Él vino y quitó esto y nos trajo a libertad. Y no debemos envolvernos en prácticas legalistas para nosotros querer añadirle a la gracia. Estamos diciendo que Jesús no hizo una obra completa. Entonces, lo que caminamos ahora por fe, esperamos esa justicia. No estamos tratando de ganar nada por la realización de buenas obras. No podemos ser legalistas y a la vez vivir
a través del Espíritu que se nos ha sido dado para que nos sea revelado Cristo, para que nos sea revelada la palabra y podamos vivir por la palabra. Lo que vivimos en el Espíritu, no estamos buscando las obras de la carne para añadirle a la salvación. Lo importante es que la fe es la que actúa para nosotros poder vivir en esa gracia. El apóstol habla de cuando se introduce en esta enseñanza, él le dice, ¿quién le ha estorbado? Venían caminando bastante bien, ya tenían un conocimiento y estaban viviendo en ese amor, en esa relación de gracia, de favor y misericordia. ¿Quién fue que le estorbó? Pablo le está recordando el buen comienzo que tuvieron estas iglesias en la fe. Y nos recuerda que también no es suficiente empezar bien, que muchas veces está en peligro de caer en desgracia. Pablo sabe que la falsa enseñanza provenían de personas, por eso dice, ¿quién les estorbó? Y sabe que esto no vino de la doctrina, de la enseñanza basada en Jesús que él había dado. Y esta persecución, dice el apóstol Pablo, no proviene de aquel que le llamó. ¿Quién fue que le llamó? Jesús. O sea, está diciendo, esto no viene de Dios. Entonces, habla de esa influencia corruptora del legalismo y otra doctrina que disminuyen a Jesús. Cuando dice que la levadura, que un poco de levadura leuda toda la masa. Desear salir a buscar cosas que añadirle al evangelio, adornarlo con prácticas humanas para ganar el favor de Dios. Pablo le deja en claro que él ya no predica la necesidad de la circuncisión, el hecho de que él sea perseguido por los legalistas es evidente y suficiente, de que el cambio de Pablo y que él ahora estaba viviendo conforme al mensaje de la cruz. El apóstol Pablo desea que lo que exige en esta práctica entre los gentiles, que irían todo ello por el mismo camino y que iban a hacer de perjuicio para esta persona. El que les inquiesta llevará el juicio, quien quiera que sea, que esa persona iba a recibir la recompensa por estar llevando un mensaje que estaba extraviando, que estaba confundiendo a los nuevos creyentes. Y él cierra esta primera parte hablando acerca de la libertad para amar a los demás. Pablo ha hecho el punto y en varios de sus libros siempre una y otra vez. La vida cristiana es una vida de libertad. Jesús vino para libertar a los cautivos, no para mantenerlo en cautiverio o ponerlo en esclavitud nuevamente. Porque vosotros, hermanos, han sido llamados a la libertad. Solamente que no utilicen esta libertad como ocasión para la carne, sino sirvan por amor los unos a los otros, porque toda la ley se centra en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mensaje se resume en el amor y en la libertad para amar y vivir en esa comunión como creyente que Dios espera. Y que realmente el gran temor del legalismo es que la libertad pueda ser utilizada como pretexto, dice el apóstol Pablo aquí, para la carne. La idea es que la gente solo tiene que ir
con esto si se da esta libertad a pecar a su antojo. No, más bien es una libertad que nos acerca a una relación genuina con Dios. Debemos vivir en amor, en armonía, en libertad. No es a través de una obsesiva actitud competitiva y sembrando para la carne. Dice, debemos salir a servir a los demás en amor. Porque de esta manera se cumple toda la ley. Y de hecho Jesús dio esta enseñanza cuando dijo, la ley se resume en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Porque amando a Dios, amando al prójimo, vamos realmente a vivir una vida cristiana práctica, de que siempre está al servicio de los demás y haciendo solo las cosas que le agradan a Dios y complaciendo el corazón del Padre. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos esta enseñanza la próxima semana, donde el apóstol Pablo empieza a hacer una lista de las cosas que habla acá, que dice que no sirvan para la carne. Entonces empieza a hablar ahora en los siguientes versículos de la obra de la carne, para que podamos conocer cómo estas conductas pueden estar aún habitando en el cristiano, porque recordemos que tenemos 2 naturalezas en nosotros y estas compiten entre sí. Y nosotros con nuestras decisiones decimos cuál es la que gobierna nuestra vida. La próxima semana continuamos con esta enseñanza del libro de Gálatas, donde sabemos que será de bendición para sus vidas. Dios le bendiga abundantemente.